Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar de cómo se está alargando ya una pelea muy fuerte por la calle entre movimientos sociales que responden a la izquierda y movimientos sociales del oficialismo para este domingo, ¿no? Este domingo es 1 de mayo. Y también la Cámpora que quiere hacer su propio acto por el Día del Trabajador por el 1 de mayo. Hay una pelea fuerte por la calle. Uno dice, bueno, por suerte que hay un domingo, porque si no sería todo mucho más complicado. Pero hay evidentemente una demostración en la calle de los que protestan por la situación económica, la izquierda, movimientos sociales que están reclamando más asistencia social, los que tratan de sostener a Alberto Fernández, el movimiento Evita y otros movimientos que están alineados con Alberto Fernández en la interna con Cristina, y la Cámpora, que seguramente va a salir fuerte a arremeter contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque vamos a arrancar con esto. Advertencia del FMI en el peor momento. Ahora vamos a repasar cuáles son las dos advertencias fuertes que envió esta semana a Washington al Ministerio de Economía, al Banco Central, al gobierno, y eso está generando una embestida final del kirchnerismo contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. El FMI apoya la permanencia de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, pero la inflación de abril, que viene muy elevada también, no tanto como en marzo, pero alrededor de 6%, es decir, un número elevadísimo, y la inflación anual en abril ya va a estar entre el 57 y 58%, es decir, acelerándose. Esto se va a conocer en la segunda semana de mayo. Seguramente sea la instancia clave de las críticas que hemos visto esta semana del kirchnerismo duro de Cristina al ministro de Economía, Martín Guzmán. Nosotros dijimos que esta semana llegaron 3 advertencias del FMI que están haciendo crujir la interna en el contexto de lo que pasó finalmente con la inflación en abril. En este momento está reunido el secretario de Comercio, Roberto Feletti, con las empresas alimenticias, porque la inflación de alimentos de nuevo en abril estuvo muy elevada, no se están cumpliendo los precios cuidados, hay faltantes en góndolas y hay muchísima preocupación en el gobierno porque ya son 2 meses consecutivos de una altísima inflación, ¿no? Estamos hablando de una inflación de 60% anual, pero si anualizamos estos 2 meses de inflación es mucho más alta todavía, y eso está generando críticas durísimas del kirchnerismo que le están dando a Alberto Fernández un ultimátum con el tema de la continuidad o no del ministro de Economía, Martín Guzmán. Nosotros dijimos que el FMI esta semana dejó claro que el ajuste fiscal y monetario no se relaja, que la Argentina tiene que cumplir así como están las metas que firmó en marzo o a fines de febrero con el FMI, que no va a haber una flexibilización de esas metas, y ahora van a ver, lo reconoció el propio Guzmán, la primera vez, habló ayer y reconoció lo que habíamos anticipado acá, que después de su viaje de Washington, en Washington no consiguió ninguna flexibilización de esas metas, entre otras cosas porque el ministro de Economía defiende el programa económico y esas metas porque cree que en este momento relajar la restricción fiscal y monetaria sería todavía mucho más complicado. La segunda cuestión es que el FMI, y esto sí plantea un problema enorme para el ministro de Economía, y el ministro de Economía está tratando de resistir a esto. El FMI está planteando que hay que acelerar la suba del dólar oficial porque el Banco Central no está pudiendo acumular reservas dólares como estaba previsto para esta parte del año. Entonces le está exigiendo al Banco Central que acelere la devaluación, que haga más rápida la devaluación del tipo de cambio oficial, y eso en este contexto es un problemón enorme para la Argentina y en especial para el ministro de Economía, porque con estos niveles de inflación, que el dólar oficial vaya más rápido significa que los precios de los alimentos vayan todavía más rápido en los próximos meses. Y la tercera cuestión, el mensaje que envió esta semana el FMI, es que apoyan a Guzmán en el Ministerio de Economía y no creen conveniente su reemplazo
por otro economista en este momento crítico donde el FMI está exigiendo que se cumpla el ajuste fiscal y monetario. En ese contexto salió Guzmán a hablar, estuvo en Neuquén, creo que estuvo, ¿no? En Neuquén, sí, ahí... En el Show. En Río Negro, ahí en Bariloche. Hoy va a estar en Bariloche, en el foro pero ayer estuvo en Río Negro, en un foro del diario Río Negro, justamente. No sé dónde lo hicieron, si lo hicieron en Roca o en alguna localidad del sur. Y en ese foro, Guzmán, miren cómo sale de alguna manera a contraatacar, y una frase que seguramente no va a pasar desapercibida después de las críticas que recibió esta semana, ¿no? Mi función es dedicarme 100% a la gestión y no involucrarme en disputas de poder, planteando que la disputa entre Alberto Fernández y Cristina hoy es una disputa de poder, de espacio de poder, cuando en el kirchnerismo insisten con que esto es una disputa por el rumbo económico, es decir, por la orientación de la gestión, no una disputa por cargos o una pulseada por quién toma las decisiones, sino le están impugnando al ministro de Economía y a Alberto Fernández el rumbo económico de la gestión de gobierno. Mirá lo que decía el ministro de Economía, Martín Guzmán. Me dedico a usar cada minuto que tenemos para gestionar políticas en pos de mejorar la vida de nuestra gente, la vida de todas las personas que vivimos en la Argentina. Que hoy tenemos circunstancias que desde el punto de vista histórico son excepcionales y la responsabilidad tiene que ser bien elevada y yo me enfoco 100% en cuestiones de gestión. Mi función es esa, es dedicarme 100% a la gestión y no inmiscuirme en disputas de poder. Bueno, más allá de esa declaración de Guzmán, no me quiero detener en esa declaración, porque esa declaración es una declaración que obviamente inflama, si se quiere, la interna, planteándole a Cristina, ahora lo vamos a analizar con Gustavo Marangoni, que hay acá disputas de poder y no otro tipo de disputa. Yo creo que tiene que ver, una, con el rechazo que hay muy, muy elevado, 70%, 80%, marcan las encuestas a la política económica, al rumbo del gobierno de Alberto Fernández, y eso está demoliendo la base electoral del kirchnerismo, sobre todo en el conurbano. Entonces, Cristina está viendo cómo hace para maniobrar y alejarse, de alguna manera, de eso que la sociedad percibe como un fracaso, y ella misma también percibe como algo que está erosionando su capital político, su base electoral. Pero después está la disputa por el rumbo. Y en esa disputa por el rumbo, las frases más interesantes del ministro de Economía es que confirma, yo no entiendo, no sé, nadie lee bien lo que dice el ministro de Economía, todos tomaron la frase de lo mío es la gestión 100% y no las disputas de poder. ¿Alguien leyó o escuchó lo que dijo el ministro de Economía respecto a el programa económico? Porque hay que tratar de entender, digamos, es algo que habíamos anticipado. Nosotros dijimos, ojo que el martes pasado salió el director del hemisferio occidental del FMI, Ilan Goldfan, un economista israelí brasileño, el hombre más importante del FMI para todo el hemisferio occidental y el que tiene la última palabra en el caso argentino, y dijo las metas fiscales y monetarias de la Argentina no se tocan, deben cumplirse, deben aplicarse. Y de manera privada le viene diciendo a los inversores que Argentina tiene que cumplir a rajatabla el ajuste fiscal que está pautado. Ahora van a ver lo que dijo Martín Guzmán, que ratifica que estuvo en Washington y, a diferencia de lo que quería Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, que era que relajara el ajuste fiscal y monetario, el ministro de Economía ratifica que se debe cumplir lo mismo que se firmó, que no hay ninguna flexibilización del acuerdo. Pero está hablando Alberto Fernández, está en Córdoba. Está en Córdoba el presidente, Córdoba, a ver qué dice. Como bien dijo el gobernador, donde en gran medida nació la industria automotriz. Estamos viendo a una empresa que es de las últimas que han llegado, que siguen confiando, que sigue invirtiendo, que sigue dando trabajo. Y vemos que el gobierno provincial y el gobierno nacional están preocupados también por lo mismo, porque las industrias se reduzcan, porque las industrias crezcan y porque el trabajo se garantice. Porque tenemos que hacer
cada día tenemos que poner más empeño para que el trabajo formal crezca, aumente. Miraba hoy el comunicado de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Trabajadores que son asistidos por el Estado, con un salario básico. Lo que nosotros tenemos que lograr es que poco a poco esos trabajadores ingresen a la economía formal. Porque no es lo mismo ser un trabajador de la economía popular que ser un trabajador formalizado que goza de todos los derechos que los compañeros y compañeras de LEMATA saben que tienen un trabajador formalizado. Lo que más nos preocupa en esta materia es que todos y todas tengan un trabajo. El trabajo dignifica. El gringo y yo tenemos la misma escuela, así que sabemos lo que representa el trabajo en una sociedad y lo que significa el trabajo para una persona y una familia. Es muy difícil de aceptar éticamente que en el siglo XXI alguien no encuentre un lugar donde trabajar y conseguir, trabajando, lo que necesita para el sustento propio y el sustento de su familia. Y nosotros tenemos que garantizar que eso ocurra. Y está muy bien que se ayude desde el Estado a la promoción del empleo y a cuidar el empleo. Y lo que tenemos que hacer también es ir ordenando poco a poco que los ingresos crezcan. Pues se cayeron mucho, 20 puntos entre el 2015 y el 2019. Miren, para que el salario real pueda crecer y pueda valer, hace falta un trabajo denodado. Yo siempre cuento lo mismo para que tomemos noción de lo que nos pasa y sepamos cuidar lo que logramos. Entre el 2003 y el 2015, el salario real en Argentina creció 19 puntos. 19 puntos. Es decir, que en ese periodo un trabajador tuvo con el mismo ingreso un 19% más de capacidad de compra o de gasto. Ahora, entre el 2015 y el 2019, el salario real se cayó 20 puntos. Lo que tardaron 12 años en conseguir, se perdió en 4. Nosotros estamos recuperando poco a poco el salario real. Y tenemos que recuperarlo más rápidamente. Porque este programa económico supone producción, lo que tienen que hacer los empresarios. Invertir y dar trabajo. Garantizar el trabajo. Pero tiene un tercer eslabón que es garantizar la correcta distribución del ingreso. Y allí enfrentamos el problema inflacionario y enfrentamos el problema de recuperar el salario real lo más rápidamente posible. Y ese es un trabajo mancomunado que todos tenemos que hacer. El Estado, los empresarios y los que trabajan. Ahí está Alberto Fernández en Córdoba. La cara del gobernador Schiaretti, que debe estar pensando, bueno, obviamente no puedo no estar acá al lado del presidente. Están en la planta de Nissan en Córdoba. Pero la cara de Schiaretti, que sabe que, imagínense, ahora vamos a contar cómo los gobernadores que están alineados con Alberto Fernández o con el gobierno del Frente de Todos están viendo si adelantan las elecciones para separarse de la elección nacional el año que viene, porque consideran que el presidente es un yunque que los hunde electoralmente. Imagínense en Córdoba, que es la provincia más antikirchnerista del país, incluso más que la ciudad de Buenos Aires, Schiaretti al lado, la cara, ¿vieron la cara del gobernador Schiaretti al lado de Alberto Fernández? Diciendo que termine pronto, que termine pronto, porque bueno, esto no me conviene, claramente no me conviene. Y evidentemente Alberto Fernández tampoco es que está súper feliz de estar ahí con Juan Schiaretti, que no lo considera alguien cercano a él, pero también es cierto que le sirvió mucho esta presentación en Nissan, en la automotriz, Maxi, porque van a anunciar la producción de una nueva camioneta y van a anunciar que van a tomar 500 empleados nuevos. Entonces, es un discurso, es un ámbito muy proclive para que el presidente subraye esto que estaba subrayando. Nosotros queremos redistribuir el ingreso, trabajamos porque haya más empleo, un poco el discurso que ayuda a sostenerlo a Martín Guzmán, ¿no? Bueno, vuelvo al tema que estaba diciendo, el tema de Guzmán, ¿no? Acá hay un tema fundamental, que es la inflación se está comiendo todo y están todos los ingresos, aún de los asalariados mejor pagos, es mata, corriendo por detrás de la inflación. Imagínense, ahora va a contar Pablo Vinocourt,
en el bono de emergencia, ahora no ponen el conteo de los que están en la fila, en el primer día 2 millones de personas se pusieron en la fila para esperar la autorización de recibir el bono de emergencia de 18.000 pesos. Bueno, en ese contexto, Guzmán, decíamos, y esto es efectivamente la primera vez que habla Guzmán y lo ratifica desde su regreso a Washington, así como no lo vi en los diarios. Es decir, en los diarios está que Guzmán se metió a hablar de la disputa de poder. Ahora, lo importante de Guzmán es que confirma, y obviamente esto está tomando nota Cristina, la Cámpora, Máximo Kirchner, que no se mueve una coma del acuerdo con el fondo, que el 2,5 de déficit fiscal se debe cumplir, que el 1% de emisión monetaria del Banco Central al Tesoro se debe cumplir y que hoy no se mueven esas metas fijadas con el FMI, es decir, que el ajuste fiscal y monetario debe cumplirse, que es lo que había anticipado esta semana el funcionario más importante del FMI. Queremos mantener las mismas metas diseñadas en el programa original en el sendero fiscal, la acumulación de reservas y el financiamiento del Banco Central al Tesoro. A ver, traducido lo que veníamos anticipando acá, es decir, que la Argentina tiene que cumplir la meta fiscal de 2,5%, la meta monetaria de restricción de 1% de financiamiento del Banco Central al Tesoro. Para que sea una idea, el año pasado el Banco Central emitió 4 puntos del PBI para financiar al Tesoro. Es el chaleco de fuerza que le pone o que le trata de poner al gobierno el FMI este año. Y la meta de acumulación de reservas que viene totalmente desviada porque el Banco Central no está pudiendo acumular reservas. Por eso nosotros contamos que el planteo ahora del FMI es un planteo muy duro. Apuren la devaluación y suban más la tasa de interés para acumular reservas en el Banco Central. Esto que está confirmando Guzmán estalla la interna y mucho más cuando en 2 semanas se conozca el número de inflación de abril. ¿Por qué? Porque si efectivamente la inflación de abril está en el orden del 6% y el FMI te obliga ahora en mayo a subir más la tasa de interés y acelerar el tipo de cambio oficial, esta economía va a un enfriamiento, esta economía va a una fuerte desaceleración del nivel de actividad. ¿Qué es la fórmula pensada por el FMI en el segundo semestre para ponerle un tope a la inflación? Así funciona la economía. Lo que sucede es que parte del gobierno no está de acuerdo con esta dinámica. Y claramente van a salir con una embestida final a Guzmán en los próximos días cuando esto que estamos anticipando quede claro. ¿Qué dijo también Guzmán? Tenemos un programa económico como parte de un plan integral que queremos cumplir porque consideramos que es lo que le hace bien a la Argentina. Es decir, Guzmán nuevamente reafirmando que el programa económico que tiene es el acuerdo con el FMI, que Cristina y el kirchnerismo impugnan. Y dice que ese programa es lo que le hace bien a la Argentina. Esa dinámica, por eso atención con esto, pues yo estoy diciendo que Guzmán coincide con que en este momento no podés hacer otra cosa que aferrarte, es la única ancla que tiene esta economía, que es el acuerdo con el FMI y el ajuste fiscal y monetario. Si vos levantás esa ancla en este momento, te podés ir a una espiralización de la brecha cambiaria y de la inflación a cualquier lado. Lo que sucede es que lo que no cuenta Guzmán es que si el FMI en este contexto te obliga a subir fuerte todavía más, ya van tres subas de tasa de interés en el año, sí. La cuarta suba ahora en mayo y acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, ojo que esta economía va a crujir mucho más de lo que crujió hasta ahora con la inflación que tenemos. Es decir, se va a sentir mucho más fuerte la situación de que no hay margen para ganarle en estos meses a la inflación y que hay sectores de la economía que van a bajar fuertemente su nivel de actividad. Y esa dinámica obviamente le pone al gobierno un desafío enorme en la interna del oficialismo. ¿Qué más dijo Guzmán además de ratificar las metas? Es la primera vez, insisto, desde que vuelve a Washington que confirma esto. Y es la primera vez que habla y trata de defender el programa económico desde que volvió de Washington en el medio de la interna y la embestida final del kirchnerismo.
hay un compromiso del gobierno nacional con poder seguir en la línea de lo que hemos establecido en la programación macroeconómica. Está diciendo, tengo el apoyo de Alberto Fernández para seguir en este rumbo acordado con el FMI. Y agrega, no alcanza con distribuir, necesitamos también crecer y agregar valor. Le está enviando el mensaje a la interna de que ahora hay que tratar de estabilizar la economía y que la economía efectivamente no tenga otra crisis por delante. Pero fíjense y escuchen esto que me parece es lo más significativo. Dice Guzmán, para que un programa económico funcione en reducir la inflación, se necesita que tenga un impacto en la expectativa. Entonces, la credibilidad de un programa es fundamental. Es lo que vengo diciendo todo el tiempo. Y acá es donde falla olímpicamente el gobierno. Y Alberto Fernández y el propio Guzmán. Es decir, está diciendo Guzmán que no podés ponerle un tope a la inflación si tenés las expectativas desbandadas, si la gente cree que la inflación va a seguir acelerándose, la gran mayoría de la gente piensa eso hoy en la Argentina. Ahora, la clave es generar credibilidad. Ahora, ¿qué credibilidad genera hoy Guzmán y Alberto Fernández cuando están permanentemente en el tironeo con Cristina respecto a si se cumple el acuerdo con el fondo, la política económica y el acuerdo en última instancia, que es la propia política económica oficial? Fíjense, concluye Guzmán, construir la certeza de que cuando se define un rumbo, se continúa es esencial. Vamos a continuar por ese rumbo. Es decir, en medio de lo que se viene, que es la embestida final del kirchnerismo sobre Guzmán, Guzmán sale, evidentemente con el aval de Alberto Fernández, diciendo no vamos a cambiar el rumbo económico. Y lo que se viene son meses muy complicados en términos del rumbo económico y de la economía real. Va a crujir la calle, se va a tensionar mucho más esta sociedad en los próximos meses. Ahora, la pregunta es si Guzmán entiende que es muy difícil hacer política económica, más allá de que puedas cumplir el acuerdo con el fondo o no, cuando nadie te cree nada. Y eso es lo que muestran hoy las encuestas. Gustavo, comparto ahora con vos y después vamos a hablar un poquito del 1 de mayo, vamos a hablar también de la discusión que hay en Juntos por el Cambio. Todos ven al oficialismo derrumbado a las encuestas y todos quieren sacar el premio de quiénes van a ser los candidatos el año que viene. Fíjense esta encuesta respecto a cómo cree que estará la situación económica en el país en los próximos meses. Pongámosla a pleno para que se vea en la pantalla. El 70% dice que va a empeorar y el 16% dice que va a seguir igual. Es decir, que hay más de un 86% que dice que va a seguir igual o peor la situación. Cuando Guzmán habla de crear expectativas, de generar expectativas, bueno, ¿cómo generás expectativas cuando 7 u 8 de cada 10 personas piensan que la situación no va a mejorar? Y fíjense el otro dato, el de la inflación. ¿Cómo cree usted que estará la inflación en los próximos meses? Bueno, ahí tenés el 88% entre los que dicen que va a aumentar y los que se va a mantener igual de alta. Es decir, que tenés casi 9 de cada 10 que dicen que la inflación no va a bajar en la Argentina en los próximos meses. Y no se equivocan. Y no se equivocan porque vienen los aumentos tarifarios, porque sigue toda esta dinámica que estaba contando. Ahora, vos tenés que atravesar el desierto y recién esperar, si aplicás la receta del FMI, que en el segundo semestre, con el enfriamiento de la economía en el medio, los precios empiecen a ceder lentamente. Bueno, ¿tiene capital político hoy Alberto Fernández en medio de lo que se viene y sobre todo con su ministro de Economía, Martín Guzmán? Hay varios que ya salieron a decir, miren, si se confirma el dato de inflación de abril del orden del 6%, y va a ser difícil para Alberto Fernández sostener a Guzmán desde mediados de mayo hacia adelante, que se va a conocer el dato del INDEC. Gustavo. Yo creo que las expectativas de una parte importante de la opinión pública, de agentes económicos y de otros protagonistas, es que de aquí al año que viene la situación no espiralice, que no colapse. Yo creo que no hay grandes expectativas respecto, no sé, a tener una inflación dentro de unos meses de 2% mensual, por poner
en algún tipo de indicador. Y eso creo que tiene un correlato no solo con la dura interna del oficialismo. Hemos visto que el presidente recién en Córdoba decía de alguna manera, vamos a traer el fantasma de Menem, estamos mal pero vamos bien, digamos, tenemos que corregir el tema de la inflación, pero sacando eso la economía va a crecer, etcétera, etcétera. Y precisamente el kirchnerismo y su vicepresidenta creen que estamos mal y vamos a estar peor. Y el kit de la cuestión es lo que vos señalabas y concentraba muy bien Guzmán en su mensaje, porque lo que algunos ven como el único ancla, que es el acuerdo con el fondo, pero es la relación de Guzmán con el fondo, otros lo ven precisamente como el gran problema político. Dicen, señores, es el ministro del Fondo Monetario Internacional en Argentina. Entonces, con ese panorama, lo que podés esperar es no agravar. Tenés un paciente delicado, el médico sale y le dice a la familia, mire, lo tenemos que mantener y ver qué es lo que haga el tiempo. ¿Qué es ese tiempo? Y es la elección del año que viene. Me parece que... Sí, pero acá estamos hablando de que lo difícil para atravesar ahora son los próximos 2-3 meses. Sí, sin duda, porque está el tema de la inflación, está el tema famoso ¿Dos meses seguidos de inflación del 6%? Yo creo, Maxi, que deben ser muy pocos, no solo por lo que dicen las encuestas, sino por lo que uno también recoge en distintos ámbitos, los que tienen expectativas positivas respecto a lo que pueda suceder en el próximo año y medio. Y creo que ya están pensando en el funcionamiento de cada una de las coaliciones. No me quiero adelantar a los temas que vos apuraste, pero yo digo, bueno, ¿cómo se construye un gobierno en la Argentina para encarar esta agenda? ¿La PASO es una herramienta suficiente para decir, bueno, preséntense todos y después del resultado que salga ahí contenemos a todos y gobernamos en consecuencia, o acá hay que cambiar otra cosa? Y eventualmente, el año que viene, ¿vamos a tener las mismas dos coaliciones que tenemos hoy o vamos a tener un mapa electoral distinto? No es por jugar a la futurología ni pretender cosas que son de astrólogos más que de politólogos, pero digo, hoy es un escenario pensable que Juntos por el Cambio y que el Frente de Todos estén reconfigurados para el año que viene y tengamos otros jugadores. Ahora hablamos del año que viene y de la interna política. Ahora va a contar Carlos que acaba de terminar la reunión de Feletti con las alimenticias. Pero quiero poner esto en perspectiva, ¿no? Porque decíamos, se viene una embestida final contra Guzmán del kirchnerismo en los próximos días y hay que ver si Alberto Fernández tiene respaldo político y capacidad para sostener a su ministro de Economía. Obviamente el principal aval hoy del ministro de Economía, como decíamos, es el Fondo Monetario Internacional. Pero este tema, y lo quiero hablar también con Fausto Espotorno, que está en comunicación. Gracias, Fausto, como siempre. Mirá lo que quiero mostrar acá, ¿no? Esto lo anticipó esta semana en el programa Claudio Zlotnik. Nosotros dijimos, ojo, porque el FMI está enviando la señal de que no se mueven las metas fiscales y monetarias. Lo dijo Ilan Goldfan el martes. Pero después, Zlotnik contó acá que había llegado al Banco Central un mensaje del FMI, y también le llegó a Guzmán, de que ante la imposibilidad de acumular reservas en el Banco Central, como ocurrió en los primeros 4 meses del año, hay que acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial. Hay que mover más rápido hacia arriba el tipo de cambio oficial. ¿Qué está haciendo, ante esta advertencia del FMI, qué está haciendo el Banco Central en este momento para tratar de acumular reservas y acumular dólares en el Banco Central? Lo que está haciendo el Banco Central es, bueno, problema principal, no acumula, como venimos contando, reservas suficientes, no solamente en términos de lo que fija el acuerdo con el fondo, sino que no está acumulando prácticamente nada. Acumuló 200 millones de dólares en los primeros 4 meses. El año pasado, en los primeros 4 meses del año, acumuló 3.600 millones de dólares. Es decir, no está acumulando prácticamente nada y es el momento, ya abril era un momento de temporada alta para empezar a acumular fuerte dólares. Está aplicando más restricciones a importaciones. Ahora vamos a contar el tema del sector automotriz, lo que está pasando con las concesionarias de autos y demás. Y más controles a la compra de dólares, sobre todo de todo tipo, pero también en los dólares libres, en los dólares alternativos. ¿Qué quiere el FMI? Y esto es lo que anticipó Zlotnik esta semana. El FMI, bueno, además del ajuste fiscal y monetario, es decir, no se toca, es la única ancla que tiene la economía,
tienen que mantenerlo porque si no se espiraliza todo. Quiere que acelere la suba del tipo de cambio oficial, que el Banco Central la ha acelerado en abril, corrió al 4% mensual, pero bueno, la inflación estuvo por arriba de eso. Pero el año pasado ese tipo de cambio oficial corría al 1%. Lo que pasa es que con estos niveles de inflación, acelerar el tipo de cambio oficial significa darle vida propia a los aumentos, por ejemplo, de alimentos y de otros sectores estratégicos. Y suba más fuerte la tasa de interés. Le dice, bueno, no pueden acumular reserva, hagan la típica. Devalúen más rápido y suban más fuerte la tasa de interés para que los que tengan los dólares los suelten más rápido porque tienen un costo de financiamiento mucho más elevado y les conviene soltar los dólares porque si no van a perder plata. Fausto, ayer hablamos con Orlando Ferreres, que lo conocés, trabajás con él, y Orlando fue muy duro. Dijo, bueno, sí, esto es lo que hay que hacer y lo tendrían que haber hecho ya en abril y lo van a tener que hacer rápidamente. Pero yo le decía, mirá, Orlando, si suben el dólar oficial más rápidamente y tratan de ajustar más rápido la tasa de interés, esta economía en el corto plazo tiene una aceleración de precio adicional y un enfriamiento muy rápido. Es decir, se te enfría muy rápido la economía. ¿Cómo estás viendo esa dinámica? Mira, primero coincido con Orlando que eso lo tendrían que haber hecho ya hace rato. ¿Te acordás que se hablaba de que después de las elecciones iba a haber una devaluación, una corrección del tipo de cambio? Porque todos los economistas veíamos lo mismo. En algún momento te pasaste el año pasado con una devaluación mensual del 1% para llegar a las elecciones y el tipo de cambio se te fue atrasando. Te voy a dar dos números para que tengas en cuenta. Vos hoy necesitarías devaluar al 3,5-4% para evitar que se siga apreciando el tipo de cambio. Y tendrías que estar devaluando mensualmente a la velocidad de 6% mensual para corregir el atraso cambiario que generaste el año pasado. ¿Qué pasó? El gobierno en su momento, bueno, en enero no lo vamos a hacer, en diciembre tampoco, después de las elecciones, porque prometimos que no iba a pasar, y ahora estás con este problema por un lado. La alternativa es subir la tasa de interés, ¿está? Bueno, pero tampoco lo querés hacer porque se frena la economía, lo cual es cierto lo que decís vos, ya se te está frenando la economía a esta altura del partido, porque en marzo el IGA, que es el índice que llamamos nosotros de actividad económica, cayó con respecto a febrero. Y el índice de expectativas industriales de la UADE, que es medio que anticipa lo que pasa con la producción industrial, también había caído en marzo. Y el dato de abril todavía no salió, pero viene parecido a marzo. Entonces, desde diciembre lo que estás viendo en la actividad económica es un sub y baja que depende de si hay insumo o no hay insumo, si hay gasoil, si no hay gasoil. Y encima te falta lo siguiente. Hay que ver si tenés gas para pasar el invierno, ¿no? Porque a esta altura del partido, los cálculos que estamos haciendo es que van a faltar en invierno 10% de la oferta de gas total. 10-12% de oferta de gas total es la mitad del gas que necesita la industria. O sea que si tenés que cortarle a la industria, tenés que parar a la mitad de la industria, básicamente. Entonces, que vas a tener problemas de actividad económica en algún momento, si te siguen faltando los insumos, los vas a tener. Ahora, Fausto, vuelvo al punto que vos decís. Vos ratificás lo que nos decía ayer de Orlando Ferreres y qué es lo que le está pidiendo el FMI al Banco Central. Es decir, suban más rápido la tasa de interés y aceleren la devaluación del tipo de cambio oficial. Ahora, cuando tenés 6% de inflación mensual, acelerar la suba del tipo de cambio oficial es rumbo desconocido, digamos. Es un paso hacia lo desconocido. Porque podés terminar con un nivel de aumento de precios, sobre todo en los alimentos, cuando en medio de la interna feroz del gobierno y demás, que pueda mantenerse en estos niveles de 5, 6 o más por ciento mensual durante varios meses. Y eso es algo mortal, digamos. Pasa que no estoy tan convencido de que eso pueda pasar. No digo que no va a pasar en algún aspecto, pero vos pensás que hoy estás teniendo aumento de precios de insumos importados, ya los tenés simplemente porque faltan. Entonces, que vos corrijas el tipo de cambio para que suban, bueno, lo único que vas a hacer es que el precio de alimento, ese precio de insumo importado, que ya está alto, puede corregirse un poquito más, pero no sé si va a cambiar tanto. Mirá que esa teoría, ¿te acordás? ¿Te acordás en el 2015 cuando llegó Prat Gai y decía, no, pero ya parte de los precios están ajustados a
al dólar Sí. blue o al dólar alternativo libre. No, lo que te planteo es que... No, pero era diferente que en esa época había esa discusión que yo no estaba de acuerdo para nada, pero acá lo que está pasando es que te está faltando el insumo. Entonces, ¿qué Cierto. pasa? El tipo que te tiene que vender el insumo, ¿a qué dólares te lo está vendiendo? Ya te está remarcando, ya te está Ya remarcando. es que ni lo tiene. Mira, me contaba, para que te des una idea, de un importador me decía, yo tenía antes 90 días de inventario, ahora estoy en días, semanas de inventario. Entonces, ¿a qué precio te lo estoy poniendo el dólar? Y él está suponiendo, mirando el blue, haciendo una combinación de dólares, porque no sabe cuándo va a tener el producto de vuelta, ¿no? Y eso, además, ojo, tengamos en claro que esta falta de insumos no solamente es por una cuestión del dólar local, de la falta de dólares, sino una cuestión internacional que también está complicando mucho la cosa. Ahora, Hoy llamás a Estados Unidos, llamás a Estados Unidos para pedirle insumos, el tipo te dice, bueno, pagalo y después vemos. ¿Cuándo te lo mando? te hago un punto más respecto a esto, ¿no? Que es un gran tema y para mí una gran disyuntiva que tiene el gobierno. Cuando vos tenés cero credibilidad, como le pasa a Guzmán y a Alberto Fernández, todo se complica. Porque No, es la lo que clave. lo que los economistas llamamos el pass-through, digamos, es la suba del dólar oficial y cómo se transmite eso a los precios. Bueno, no siempre eso es total. Es total cuando estás en un escenario de desbande, digamos. No te creen nada respecto a tu política económica, de qué va a pasar con la emisión monetaria, qué va a pasar con el ajuste fiscal. Entonces te hago la pregunta, ¿no está Guzmán ante una disyuntiva muy, muy grande? Porque por un lado, no se sabe si continúa en el Ministerio de Economía, vamos a ver el dato de inflación de abril y la embestida final del kirchnerismo. Y por otro lado, el FMI le está diciendo, bueno, lo que Guzmán coincide, que en este momento no podés modificar las metas fiscal y monetaria porque darías una señal todavía peor y eso presionaría sobre el dólar y sobre la inflación, sobre el dólar libre. Pero al mismo tiempo el FMI se está poniendo nervioso de que no se acumulan los dólares en el Banco Central y le dice, bueno, dale, acelerá la suba de la tasa de interés, que es el colchón que tenés, subí fuerte la tasa, apretá de esa manera y encarecé bien el crédito a los que tienen dólares, se lo encarecé a toda la economía, pero también a los que tienen dólares, a ver si empezás a acumular más rápido los dólares. Y además acelerar la suba del tipo de cambio oficial, porque te quedó muy atrasado y nadie te cree que ese tipo de cambio oficial no vaya a devaluarse más rápidamente en el futuro. Claro, bueno, esa es la clave. El kit de la cuestión acá es que cualquier programa que vos tengas que implementar no tiene credibilidad. Yo estoy de acuerdo con vos que ese es el punto fundamental, porque ponele que vos vas por este camino de que te pide el FMI, que además es lo que firmaste, y además no te queda otra, porque la alternativa para efectivamente solucionar la inflación sería hacer un programa de reformas estructurales. Ya tenés que decir, bueno, tipo final del principio de la convertibilidad, pero pensar en reformas, etcétera. Eso está lejísimos de la capacidad política del gobierno, ¿no? Entonces, si no podés hacer un programa de reformas del Estado que genere credibilidad muy grande, etcétera, la otra que te queda es esto, es jugar con la tasa, las reservas, el dólar y ver qué puede hacer. Y ahí las herramientas son escasísimas y encima con poca credibilidad. Este es un plan que lo dice Ilan Goldfan, el director del hemisferio occidental del FMI. Está pensado para llegar sin un estallido a la elección del 2023. Claro. Lo que sucede es que la elección del 2023 te queda muy lejos. Y si vos tenés estos niveles inflacionarios, el FMI te dice, bueno, la única forma de que no tengan que agarrarse entre todos de las manos en el segundo semestre, cuando se termina la oferta fuerte de dólares del sector agroindustrial, es que vos tengas acumulados en el Banco Central una cantidad de dólares importantes para el segundo semestre. El incremento que esperaba de este primer semestre eran 4.000 millones de dólares adicionales a los que había en diciembre. Eso es lo que plantea el acuerdo con el fondo. Pero bueno, no lo están consiguiendo y eso obviamente tal vez obligue a Guzmán y al presidente del Banco Central a tomar medidas más drásticas en las próximas semanas. Es que yo creo que algo van a tener que hacer. También acuérdate que en el acuerdo había unos préstamos internacionales adicionales que iban a venir y qué sé yo, que iban a acumular 2.000 millones de dólares de reservas que no están. Entonces, estás muy lejos de la meta de reservas y acumular reservas para este plan es clave porque yo entiendo lo que dice el FMI. Me dice, mira, cualquier credibilidad que necesites la vas a tener solamente
dado que políticamente no la podés conseguir, ni tenés un acuerdo de todo el mundo, con reservas. O sea, vos acá te podés hacer el loco solamente si tenés reservas y decir, miren, muchachos, este es el plan y tengo todas las reservas para tirarlas, para tirarlas arriba de la mesa si es necesario. Pero si no tenés reservas, el peso no es creíble. La tasa de interés hace que la gente quiera invertir en otra cosa, en cualquier cosa menos en pesos. Y encima, fíjate, las subas de tasas que estuvo haciendo el Banco Central ya quedaron viejas. O sea, el Banco Central se le escapó más la inflación que las tasas. Sí, es una tasa que efectiva anual hoy está en 56, 57%, pero Claro. en abril la inflación anual va a estar ahí, 57, 58%, ¿no? Está Tal quedando. cual. Esperamos un segundo, Fausto, Sí. porque hay información de último momento de la reunión con las alimenticias de Roberto Feletti, el secretario de Comercio. Carlos. Sí, acaba de terminar hace algunos minutos nada más. Recordemos, Feletti se reunió con Molinos, Unilever, Arcor, Danone, Mastellón, en fin, las principales alimenticias del país que están, Maxi, nucleadas en la Copal, ¿no? El brazo de los fabricantes de alimentos dentro del mundo empresarial. ¿Cuál es la preocupación de Feletti? Obviamente la inflación. ¿Qué le pide Feletti a las empresas? Que cumplan con los acuerdos de precios. ¿Y cuál es? Esto no lo han hecho de forma explícita, pero está muy metido dentro de la negociación. Lo que tiene Feletti para seducir a las empresas tiene que ver con lo que venían hablando con Fausto recién. Parece que Feletti habló con el presidente del Banco Central de la República Argentina, con Pese, para garantizarle a las alimenticias que les permitan importar insumos que se necesitan para producir alimentos que terminan valga la redundancia, producirse en el país. Es lo mismo que está pasando con otras industrias, como la industria automotriz, ¿no? Donde no se puede alimentar las exportaciones, en el caso de la industria automotriz, de autos porque faltan insumos para producir los bienes finales que se exportan. Lo mismo pasa en la industria alimenticia. Si el gobierno quiere más alimentos en las góndolas, si el gobierno quiere más alimentos para producir, muchos de esos alimentos tienen insumos importados y lo que le está garantizando Feletti es, bueno, muchachos, si ustedes me cumplen con los acuerdos de precios, yo hablo con el Banco Central para que les destraben las importaciones que están muy trabadas, Maxi. Vos hablabas hace 2 meses con algunos empresarios y decía, fluye más o menos. Vos presentás en 50, No, y de hecho 80. esperaban que en esta época, después del acuerdo con el fondo, eso se destrabe todavía más. Bueno, hoy y está, al revés, se restringió más. Hoy está más trabado que nunca. Autorizaciones que salían en 2, 3 días por $300.000, te estoy hablando de pymes. Sí. No, hoy están trabadas y ni siquiera da respuesta al banco. No es que dice, te falta el certificado de la abuelita. El Banco Central está muy preocupado y el FMI sobre todo de que no se estén acumulando. Están sentaditos así arriba de los dólares. Sí, y no se están acumulando los dólares en el Banco Central. Bueno, a ver, repasemos acá con las placas. Roberto Feletti convocó a reunión urgente, esta reunión que contaba Carlos González Prieto con las principales fabricantes de alimentos, porque hay preocupación por la inflación de alimentos y por los faltantes de precios cuidados. Esto lo había anticipado también Slotnick. Hay preocupación por los faltantes de precios cuidados. Y nos contaba este número, ¿no? De que hoy se está cumpliendo solo el 50% de precios cuidados. Es decir, nunca estuvo tan bajo el cumplimiento de precios cuidados. En algún momento el incumplimiento, lo pongo de otra manera, era 11%. Cuando peor estuvo era 20% de incumplimiento. Acá estamos diciendo que hoy están en 50% el incumplimiento de precios cuidados. Y las consultoras privadas están mostrando una inflación de alimentos cercana al 6%. Cercana al 6% en las últimas 4 semanas. Fausto, ¿cómo vino el relevamiento de ustedes para abril? A eso te iba a comentar. Nos dio hasta la 3ª semana, no terminamos con la 4ª porque estamos en ella, nos dio 5,8 acumulado. O sea que vamos a terminar el mes con 6, si Dios quiere, 6. Estás confirmando que puede haber en abril un piso de 6 también, que puede estar alrededor del 6% abril. Puede estar alrededor del 6% abril. Y con eso, con eso la interanual te da 58% en el año. Así es. Acumulado 12 meses.
Así es. Sí, sí, por eso ya las proyecciones de inflación están en un piso 65 para empezar a hablar, ¿no? Porque además desaceleración de los precios de inflación no va a haber hasta el segundo semestre si todo sale bien. Porque ahora estás ajustando porque están viniendo todas las paritarias, entonces todos estos nuevos precios vienen con nuevas paritarias, después vienen las tarifas, y hay que ver lo que decís vos, qué pasa con el dólar. Para mí, otra vez, volviendo a corregir el tipo de cambio, es un tema ese, porque si no lo corregís, o no lo corregís en alguna velocidad más creíble, tarde o temprano el mercado te lo va a meter los precios, porque lo está esperando desde hace un año prácticamente, ¿no? Y yo no sé si no está metido adentro. Y el tema de los insumos es clave. Sin insumos, los precios de los insumos importados se pueden ir a cualquier lado, ¿no? Te complica mucho. Fíjate lo que dio en febrero, en marzo estoy diciendo, el índice de precios al productor. Dio 8% de inflación. O sea, a nosotros nos suben los precios 6, 7 y al productor le suben 8%. Con lo cual tenés, viste, una presión inflacionaria importante incluso en los costos, que es lo que es la contrapartida de la falta de insumos, ¿no? Fausto, gracias, como siempre muy, muy interesante escucharte. Ahora, espera un segundito, Fausto, porque tenemos un par de T-Móviles que quería ahí la vuelta, a ver, vos haces un relevamiento también de precio, entonces quiero chequearlo un poquito con vos. Ya vamos a hablar también de los precios de la carne, atención porque es otro de los precios cuidados que ha quedado muy alejado de lo que son verdaderamente los precios de la carne. ¿Cómo estás viendo esta dinámica, Gustavo, que estamos contando, donde la inflación se come todo? Mira, creo que refuerza lo que habíamos planteado en la intervención anterior. Acá el tema es llegar, porque a esta situación de debilidad económica le corresponde una situación de debilidad política donde los dos protagonistas, digamos, están por debajo del umbral de la madurez en términos personales y de la responsabilidad en términos políticos. Cuando uno abre los portales o los diarios y ves, yo no voy a llamar, espero que me llamen, ahí en ese sentido un vínculo que no parece el más adecuado entre personas que tienen tanto rodaje, digamos, en el término político. Y desde el punto de vista del impacto que eso tiene en la responsabilidad, cuando vos ves funcionarios de distintas administraciones, ya sea provincial o a veces nacional, que están señalando el tema de Guzmán, yo te diría, mirá, es un milagro que el tema de los precios esté en el orden del 60 o del 65%. Si yo tengo que evaluar tanto lo que vos hablabas con Fausto recién, todo te digo, y firmo. Porque las expectativas son esas. Déjame insistir con el ejemplo de la persona que está en terapia intensiva. Está la familia y cuando sale el médico le dice, mire, él corre, volverá, ¿están en condiciones para correr el maratón dentro de 3 meses? Señores, no estábamos discutiendo eso. No hay la posibilidad de correr un maratón. Acá le estamos cuidando para que no colapse. Entonces, vos fíjate las paradojas que tienen las dos últimas administraciones de la Argentina. Las dos se encontraron con el Fondo Monetario en el tercer año de su gestión. Las dos se encontraron casi en el mismo momento del tercer año de su gestión, en abril, mayo. Y las dos tenían a partir de ese momento la idea de llegar. Y yo creo que eso hoy por hoy es lo más realista que se puede esperar, sobre todo cuando hay un proceso electoral en marcha que hay que ver si a medida que avancen los meses juega como un bálsamo para la situación económica o juega como un elemento distorsivo más. Es decir, el horizonte de las elecciones va a ayudar a que algunos digan, che, parece que lo que viene puede ayudar a mejorar, por lo tanto banquemos así como está, o, uy, cuidado porque lo que viene a lo mejor agrava por la confusión o por la falta de respuestas. Y eso lo vamos a saber en los próximos meses. Pero vos comentabas muy bien, en base a la información de tu equipo, que ya hay gobernaciones importantes. Importantes me refiero por el volumen. Y Santa Fe vota antes, por cuestiones de constitución. Córdoba vota antes. Tucumán anunció que vota antes. Ese escenario político donde cada uno, como en Antón Pirulero, atiende su juego, ¿qué impacto va a tener en la macro? Bueno, no parece muy positivo. A ver, Fausto, ¿estás ahí todavía? Sí. Ahora va a contar Pablo Binocur lo que está pasando en la fila de espera del bono, ¿no? No pasaron más de 48 horas, todavía no se cumplieron 48 horas. No. Estamos hablando de haber pasado 30 horas. Sí. Poco más de 24 horas y hay más de 2 millones de personas anotadas en la fila para cobrar el bono de emergencia.
de 18.000 pesos en 2 cuotas, lo cual marca lo que está sucediendo con la demanda social, ¿no? En una desesperación muy grande que hay. Este era el de ayer, ¿no? Es la captura de ayer. Sí. No, bueno, entonces está bien. Pero esta era la de ayer. Esta era la de ayer, que a media mañana ya había 1,5 millones de personas. Hoy no podemos saber, ahora vamos a contar, lo va a contar Pablo, hoy no podemos saber, hay obviamente más de 2 millones, puede haber 3 millones, no lo sabemos porque ANSES sacó el conteo, porque yo dije, ojo, ¿están viendo lo que está pasando con la página del ANSES? Es decir, sacó el conteo de no, pero no pongamos el de ayer, porque eso fue en las primeras horas de Eso ayer. fue ayer. Sí. Hoy mostremos lo que está pasando hoy. Te No hay conteo. Mostremos ahora voy con eso. Pero mostremos, en todo caso, hagamos la captura de cómo es la página de hoy de ANSES, que sacaron el conteo. Que sacaron el conteo de la gente que está en la fila esperando el bono de emergencia. Fausto, la pregunta que te hago es, estos datos de acumulación de reservas, de los dólares no se acumulan en el Banco Central y el FMI le dice, acumulame los dólares o devalúa más rápido. ¿Vos estás viendo que hay un riesgo también que en algún momento, si no se acumulan reservas, que era el reaseguro, la garantía para tratar de estabilizar también la brecha cambiaria, pueda haber alguna presión sobre la brecha cambiaria, es decir, sobre los dólares libres? A ver si me ayudan con estas dos placas que tenemos de la acumulación de reservas del Banco Central. Ayúdenme con las placas lo estoy hablando de los dólares, la acumulación de reservas del Banco Central, de eso estoy hablando. Tienen ahí las placas. La pregunta es, Fausto, si puede haber alguna presión adicional sobre la brecha cambiaria en algún momento. Yo creo que sí, porque la brecha cambiaria es la visión del dólar libre, ¿no? El dólar de mercado, si querés, y el dólar de mercado responde básicamente a la credibilidad. Si vos tenés una inflación que sube a un ritmo de 5 o 6%, pongámosle que 6% sea abril y marzo, un pico y después baja un poquito. Igual 5% mensual, con una desconfianza política enorme, falta de credibilidad, dificultades para ponerse de acuerdo en un programa como es el programa que está hoy en funcionamiento, que es un programa para llegar, y que no va a solucionar nada, pero por lo menos trata de evitar que se descontrole la cosa. Y no podemos ponernos de acuerdo en ejecutar ese programa, que es bastante básico. Bueno, en algún momento el mercado va a decir, bueno, este dólar vale más, está barato, ¿no? Y va a corregir. Yo creo que eso sí es un riesgo grande, Lo que ha estado pasando hasta ahora es, bueno, el mercado primero absorbió la noticia de que iba a tener más dólares de lo que se esperaba, porque ojo, acá hay un tema que no estamos hablando. Este es un escenario mejor del que esperábamos cuando se empezó a pensar el año. El gobierno empezó el año con suba de commodities, con una sequía que no fue tan grave al final, con el tema de la producción agrícola. Cerraste el acuerdo con el FMI, entraron dólares del FMI, cash, que no esperaba, que te acumularon las reservas, que no se esperaban tampoco. Así que y un rebote económico bastante importante en el mes de febrero, después de varios meses de recuperación. Entonces, si uno mira los datos de principio de año, los datos no fueron tan malos, las noticias para el mercado no fueron tan malas desde el punto de vista puramente económico. Ahora la sensación que uno tiene es que lo que se viene, ya las noticias buenas pasaron, ya está. Que la cosecha fue mejor de lo esperada, ya pasó. Que el precio de los commodities ya es mejor de lo esperado, ya pasó. Que la recuperación de la economía existía, bueno, ya pasó porque ya se está agotando la recuperación de la economía y cuando ves los meses hacia adelante uno ve más freno que otra cosa. Este era el dato que mostrábamos ya desde esta semana. Sí. A ver, este es el dato que mostrábamos desde esta semana, que es enero-marzo, pero bueno, había enviado el de enero-abril. El Banco Central lleva 200 millones de dólares acumulados enero-abril, ya casi 25 días de abril, y en esta misma época del año pasado llevaba 3.600 millones de dólares acumulados. Ahora, el otro tema clave
esto era en enero marzo que no acumuló nada, tenía 50 millones de dólares negativos, pero en abril empezó a acumular un poquito, pero acumuló 200 millones de dólares en primeros 4 meses. El año pasado, es cierto que había menor nivel de actividad, es cierto que en aquel momento las importaciones estaban mucho más bajas, pero había acumulado ya en los primeros 4 meses 3.600 millones de dólares. El otro Y te digo dato... un dato más. ¿Cómo? Te voy a tirar un dato más. En el primer trimestre este año, la liquidación de divisas fue récord. Se liquidaron 8.000 millones de dólares contra el año pasado que se habían liquidado un poquito más de 7.000. O sea, Claro, exactamente, exactamente. Con lo cual tenés una casi nula compra de dólares en el primer trimestre, después tenés abril que se compró un poquito más, pero con liquidación del campo que fue récord. Y eso es lo que para mí es preocupante, ¿no? Estás teniendo problemas para liquidar. Ahora falta mayo, que el año pasado fue el mes más fuerte del año, ¿no? Si en mayo no lográs comprar reservas de manera importante, ya ahí es para. No, ahí el cálculo que me hacía el economista Amílcar Collante es que en mayo y junio el Banco Central tiene que comprar 2.600 millones de dólares. Que en esta época, para mayo, uno ve otros mayos, es estar en el tope de compras, digamos. Es decir, tiene que estar fuerte comprando. Por eso la presión del fondo dice que dice, bueno, acá tiene una bala de plata. Los próximos 2 meses tiene una bala de plata. Si no acumulan ahí, Claro. olvídense. Entonces le está exigiendo al gobierno subir rápido la tasa de interés y acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial. Ahora, el dólar oficial, como analizamos con Fausto, subió en el último año, marzo de este año, marzo del año pasado, 20%. Es decir, si bien se aceleró esta suba primero al 2% mensual, después al 3% mensual y en abril al 4% mensual, si uno saca marzo de este año, marzo del año pasado, en marzo corrió al 3% mensual, 20% de suba el dólar oficial nada más. Con el índice de precios al consumidor en el 55% anual. Y con el índice de precios de alimentos en el Gran Buenos Aires en el 61% anual. Es decir, triplicando la suba del dólar oficial. Y eso es lo que hablamos que es la disyuntiva enorme para el gobierno. Imagínense si vos soltás más rápidamente, que no queda otra, no es que estamos hablando de que esto es hoy una opción. Si vos soltás más rápidamente, como está diciendo el FMI, y de hecho lo empezaste a soltar en abril, pero tenés que ir más rápido todavía para acumular reservas, bueno, es muy difícil anclar esta inflación del 60% en el tema alimentos. Lo que sucede es, bueno, el gobierno también, me imagino, espera que en algún momento el shock de Ucrania y demás se disipe, pero acá estás hablando de una dinámica de remarcaciones de precios propia, ¿no, Fausto? Bueno, sí, yo creo que hay un tema de remarcación de precios propia en parte porque los costos, porque, a ver, ¿cuál es la lógica de mantener el tipo de cambio oficial bajo, sin devaluar? Bueno, que cuando entren los insumos importados no estés importando a un dólar más caro, pero si después faltan los insumos, no te dan los permisos para comprar, o cuando te dan el permiso para comprar, cambió la situación internacional y el insumo falta, y al final no podés trasladar el efecto de mantener bajo el precio del dólar a los precios. O sea, toda la política de anclar los precios con el tipo de cambio requieren que vos tengas un mercado de cambios libre, en primer lugar que no lo tenés, y que puedas importar libremente, porque la idea es justamente que los productos importados compitan con los nacionales y te frenen la inflación. Pero si no tenés eso, la política de mantener el tipo de cambio baja no es tan efectiva, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que te estaba diciendo antes? Sí, es un ancla cambiaria que no te ancla los precios, digamos, que los precios empiezan a remarcar porque tenés faltante de dólar en todos lados y además el tema de, cuando hablamos de la especulación, no es la especulación como algo es profeso de empresarios malvados y demás. Yo dije, mirá, citando a alguien que a vos no te gusta mucho, a John Kenneth Galbraith, que era un economista muy famoso en Estados Unidos, keynesiano, que decía que la especulación la especulación generalizada es la respuesta descoordinada de una sociedad o de los agentes económicos ante la incertidumbre. Cuando más incertidumbre tenés, más incentivos hay a que cada uno le ponga el precio que sea, cubriéndose ante la reposición de stock. Y como estás en un régimen inflacionario, donde, bueno, obviamente no es lo mismo donde tenés
una situación de que si subís los precios inmediatamente van para abajo, porque todos los precios están subiendo. El tema es quién se pasa demasiado en la suba de precios. Pero en general todos los precios están subiendo y está habiendo un ajuste del consumo generalizado. Entonces, todos bien, más o menos tratando de cubrirse unos a otros, remarcando y no quedándose atrás de las remarcaciones. Hoy nos contaban, ahora lo vamos a ver in situ, pero uno de los temas principales era que nadie quiere quedarse atrás en las remarcaciones, porque si no, pierde directamente. Perdés y después es muy difícil recuperarte. Nos pasa a nosotros, que hacemos servicios profesionales, que no le ajustás el precio adecuadamente, después subió la inflación y tengo que llevar al cliente de nuevo para decirle, che, ahora te tengo que cambiar el precio de nuevo, ¿viste? Y hay que ver si te lo aceptan, si no te lo aceptan. Es un problema continuo para el que tiene que trabajar, y el que tiene que trabajar con inventarios, ni te cuento. Y si tiene que trabajar con inventarios importados, es muchísimo peor el problema, porque todo el cálculo de la ganancia, che, compré a 100, vendí a 150, se basa en el hecho de que no hay cambios en los precios. Pero si yo compro a 100, vendo a 150 y cuando quiero recomprar vale 170, perdí plata. Por más que el cálculo económico me dé que gané plata. Fausto, gracias. Es muy interesante, como siempre, escucharte. Ahí está Fausto Espotorno del estudio Ferreres. Está Natalia, ¿no? Está Natalia Vilar con Leo Godoy ahí en un autoservicio, un supermercado en la zona en Caseros, creo, ¿no? Ahí en 3 de febrero. Natalia, Leo. Bien, ¿qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, aquí, como vos decías, en Caseros, donde está Don Ahorro, el supermercado que lleva adelante aquí Natalia, que pertenece también a Diego Brancatelli, quien nosotros conocemos. Y bueno, son el último eslabón en esta cadena entre quien consume y quienes, le ofrecen los precios a los comerciantes. Bueno, Natalia, ya te dejo en comunicación con Maxi. Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué está pasando con el tema de remarcaciones? Bien. ¿Cómo vino en abril el tema de los listados de precios? Estamos casi igual o peor de la última vez que estuvimos hablando. Estamos en esto de que cada 15 días nos cambian las listas de precios, con suerte. Cada 15 días con suerte. Tenemos 2 listas mensuales de las empresas. Está complicado. ¿Te acordás que la última vez habíamos hablado del tema de los controles, del tema de los precios mínimos, los precios máximos? No sé en qué quedó. Esto, a mí no me vinieron a controlar, yo te había comentado que nosotros tenemos precios mucho más bajos a veces que los precios mínimos que te exigen, pero yo me pregunto, ¿no? Es esto, ¿quién es el eslabón entre nosotros y el productor y estos precios? Y esas remarcaciones, vos notás, o sea que porque el peor momento se suponía que era marzo, pero vos decís en abril siguió, bueno, por eso estamos hablando de una inflación alrededor del 6%, tal vez pueda ser un poco menos de marzo, pero es una inflación elevadísima. ¿Vos notás la dinámica, eso de que te envían las empresas, primera línea, pyme, te envían todas listados de precios, es decir, varias veces en el mes? Sí, tenés 2 veces al mes seguro tenés un aumento, sobre todo de las grandes empresas. Estamos más o menos en ese nivel, sí, en listas que vienen en un 5% mensual aproximadamente, dividido en 2. ¿Y cómo viene el consumo? Y el consumo bajó. Hoy se trabaja bastante bien porque, volvemos a repetir, están las promociones bancarias. Nosotros ahora pusimos por nuestra cuenta y a pérdida nuestra un 10% para los jubilados lunes y martes, porque también es difícil, o sea, hay que remarla todos los días. No queda otra, hay que también inventar sobre esto, a ver cómo podemos salir todos. Claro. ¿Vos crees que, bueno, vamos a ver ahora el tema del bono, ¿no? Eso puede generar en el corto plazo algún tipo de aliciente sobre el consumo, pero notás, es muy notorio, digamos, a lo largo del mes, es decir, se te divide el mes, no es lo mismo principio de mes que en la segunda quincena en términos de consumo. Está súper dividido. Yo te puedo asegurar que a partir del 13, 14, la gente viene pura y exclusivamente a comprar uno o 2 artículos. No más que eso. Capaz que tenés la compra grande a principio de mes. No es la compra grande que era hace algunos años, es una compra grande bastante limitada, pero es un changuito. Y después es solamente el pan, la leche, lo que me alcance y me voy. No hay la promoción que tengamos esa semana y no hay mucho más que eso. Natalia,
¿Qué es lo que estás notando que pasa con precios cuidados? Cuando vos recibís o sea, notás que no te entregan los productos de precios cuidados, ¿podés preguntarle al proveedor qué está pasando, por qué no te lo entregan? Porque ahí están faltando como un 50% de los productos de precios cuidados en góndolas. Sí, ¿cómo estás? Sí, el tema de los precios cuidados no hay. Directamente cuando vos le preguntás al vendedor, el vendedor de la marca, que en general son marcas muy conocidas, no, te dice que no te puede entregar, que no tiene, que es para los supermercados grandes. O sea, volvemos a lo mismo de siempre, damos vueltas siempre sobre lo mismo. O sea, estamos haciendo que las pymes, los lugares que dan trabajo, no puedan salir a flote, porque ni siquiera con eso tenemos una ayuda. Y la gente que normalmente antes te compraba a precios cuidados, ¿qué hace? ¿Cómo se comporta cuando no encuentra más el producto de precios cuidados en tu negocio? Mira, acá pasa algo muy particular. Nosotros trabajamos con pymes que tienen un precio un poquito quizá más bajo que el precio cuidado. Así que no es que vienen específicamente a buscar el precio cuidado acá. Tenés muy poca gente que viene a buscar esas marcas. Nosotros trabajamos con marcas como Yatasto, Seiko, que son marcas, segundas marcas, y que tienen el precio un poco más bajo que los precios cuidados en general. Pero discúlpame, Natalia, no entiendo, pero ¿por qué al final no podés poner los precios cuidados? Porque el gobierno dice, bueno, llegamos a los autoservicios, a los supermercaditos. Los precios cuidados no están solo en los supermercados, dice el gobierno. Pero vos, ¿por qué no podés ponerle...? Pero te pasaron... no están acá. ¿Pero por qué no te llegó? No me la entregan directamente. ¿No te lo entregan? Yo te puedo asegurar que hago un pedido a una línea de lácteos, la más importante, y el pedido no me llega. Me dicen que esa leche no me la pueden entregar, que la entregan a la vuelta, que es para un supermercado. Y vos le haces el pedido, le haces el pedido, decís, mirá, este dice el gobierno que está en precios cuidados, le decís a la gran empresa láctea, y te dicen no tenemos para entregarte. No hay. No te puedo entregar directamente. O sea, el encargado de la empresa, el supervisor te dice, bueno, te mando con el vendedor directamente te dice la verdad. No te lo puedo bajar porque no está para los supermercados chicos. No está para los supermercados chicos. Pasa con la empresa láctea y pasa con otras cosas. O sea que lo único que bajó el gobierno para no hay una regulación. Lo único que bajó el gobierno para los supermercaditos, el autoservicio, fue la cartelería de precios cuidados, digamos. les envió el marketing. Sí, a mí ni siquiera me llegó igual, te vuelvo a repetir. O sea, la verdad es que tampoco voy a recibir algo que no voy a recibir una cartelería de un producto que no recibo. Está bien. Es la realidad. Está bien. Natalia, gracias, muy amable como siempre. Siempre mostrándonos un poquito qué está pasando en el día del consumo. Y esto que estás contando, que estás notando mes a mes una desaceleración. Te hago la última, Natalia, que lo habíamos hecho la vez pasada. Sí. ¿Cuánto viene el ticket de compra? Sigue, obviamente, como la inflación es muy grande, la gente termina gastando más y se lleva menos. Ese es el efecto de los precios, de la inflación. Sí. Pero el ticket de compra viene cada vez más chiquito, más fraccionado, digamos. El ticket de compra es del 1 al 12, 13 del mes, te puede rondar entre los 750 y 1000 y algo. Estamos hablando de alguien que no compró la compra del mes, ¿no? Sí. Un ticket común más o menos promedio. Y después tenés una etapa del 15 al 25, que es de un ticket de compra de, ya te vuelvo a repetir, 1 kilo de pan, una leche, 500, 600 pesos. No más de eso. Y remonta un poco los fines de semana con las promociones de los bancos y bueno, y después tenés la semana tranquila hasta que vuelve a empezar el mes y más o menos empieza a mover de nuevo. Qué bárbaro. Natalia, gracias, muy amable. Ahí está Natalia Vilar, gracias Leo, como siempre. Ahí eso es 3 de febrero, ahí en Caseros. Efectivamente, bueno, un poco esto es lo que se está viendo, ¿no? La desaceleración del consumo y que la gente va regulando como puede y achicándose cada vez más, ajustando cada vez más el presupuesto. Además, cuando la escuchamos, uno recuerda permanentemente que los lanzamientos de las distintas metodologías de precios cuidados, cercanos, amigables, vigilados, etcétera, tienen el efecto más comunicacional inmediato y sobre algunas zonas geográficas o sobre muy escasos puntos de venta, y a medida que te alejás de la ciudad de Buenos Aires o de esos centros de venta de las cadenas de supermercados, no se encuentran. Entonces, cuando vos mostrabas las encuestas respecto del malestar, el escepticismo, bueno, la verdad que lo que llamaría la atención que no fuese así. Porque si vos tenés una situación
de estancamiento permanente, de inflación y de disputa política frente a la falta de resultados en un proceso de espiralización inflacionaria, si te diese que el 60% está esperanzado, piensa que esto se resuelve en el corto plazo, necesitaría como un gran psicólogo nacional. La verdad que hay una situación de causa-efecto muy importante y yo creo que desocupación e inflación son fenómenos no en Argentina, en todo el mundo, que cuando se mantienen persistentemente erosionan de una manera la dirigencia política y generalmente dan lugar a otro tipo de fenómenos que después el tiempo dirá si son temporales y episódicos o se convierten en algo estructural. Pero vos no sometés a una sociedad durante largo tiempo a un estrés inflacionario o a problemas del empleo y después tenés una clase dirigente que sale de eso como si no hubiese pasado. Ahora, mirando a futuro y en línea con lo que decías vos, Maxi, al principio, ¿no? De el kirchnerismo cuestionando a Martín Guzmán. ¿Vos ves que están buscando un escenario de construir un relato donde no están de acuerdo con la política económica por ahí de cara a la elección del año que viene? ¿O ves que hay una intención del sector kirchnerista del gobierno de cambiar la política económica cuando piden por la cabeza de Guzmán? Esperemos un segundito, ahora lo contestás. Sí. Gustavo, pues lo tengo a Horacio Jack, Ah. presidente del grupo Jack, una de las principales concesionarias de autos. Gracias, Horacio. Gustavo, perdón. ¿Es Horacio o Gustavo? Perdón. Horacio. Gracias por atendernos. Maxi? Horacio, ¿cómo Buenas estás? A ver, te consulto. Estamos hablando recién de lo que está pasando con el consumo de alimentos, obviamente un segmento de la población que es hoy la mayoría de la población, ¿no? Que está cayendo bajo la línea de pobreza y llega con lo justo. Después hay un segmento de la población de clase media para arriba, que es la que hoy puede acceder a comprar un auto porque tiene algún tipo de colchoncito de dólares o de ahorro. ¿Cómo está el tema de la venta de autos? Que tenemos entendido que ha habido una demanda importante con una restricción de oferta muy grande y eso ha generado sobreprecios o aumento de precios incluso por arriba del 80% que han aumentado los autos en el último año según el INDEC. Sí, los precios se están acomodando, están bien, la demanda sigue en firme. El tema es que por los motivos que todos ya sabemos, faltante de microchip en el mundo, no solo Argentina está teniendo esta problemática, sino que gran parte del mundo padece la falta de autos. En Estados Unidos hacía muchísimo que no había sobreprecios en los autos y hoy está sucediendo. Las fábricas están haciendo un esfuerzo terrible por duplicar, triplicar, poner uno para la fabricación, para poder tener más producto nacional, que es lo que está haciendo la gran mayoría de las marcas que represento, como Peugeot con el 208, que está fabricando un montón para poder exportarlo, Fiat con el Cronos, Renault con la Kangoo, con los productos que fabrica acá, y así sucesivamente. Tenemos una problemática de que las fábricas están un poquito afectadas también por las autopartes que están entrando poco. Ya sabemos la falta de dólares del gobierno y bueno, eso hace que haya pocos autos. ¿Y la gente compra el auto en este momento usando qué? Usando por ahí dólares que tenían en el colchón, porque la línea de crédito están acotadas, los créditos prendarios hay todavía, pero están acotados. Es una porción hoy menor del valor del auto, ¿no? Que en pesos han quedado todos los autos en valores importantes, ¿no? Sí, hoy realmente hay muy buenas líneas de crédito subsidiadas, fomentadas por las marcas, para todo aquel que quiera un utilitario que pague IVA 10,5. Hay un préstamo a tasa subsidiada pero muy conveniente, muy por debajo de la inflación. Y las campañas estas que te digo son campañas muy importantes, con tasas también muy por debajo de la inflación para comprar autos. Entonces eso hace que la gente se acerca, saque un crédito muy beneficioso que se lo termina licuando la inflación. Y después el resto, muchos lo están pagando por ahí, están vendiendo los dólares en el mercado alternativo con un dólar a 200. La verdad que, y ese crédito me parece que sigue siendo conveniente comprar un auto
cuando los aumentos son de un 4 o 5% mensual. El aumento del auto el año pasado fue muy por encima del dólar, muy por encima de la inflación. Sí, claro. Entonces hay clientes que compraron autos el año pasado y lo deciden vender hoy, lo usaron, lo disfrutaron en familia y lo venden mucho más dinero de lo que lo pagaron hasta en dólares, porque el dólar, ya todos sabemos que el dólar blue se mantuvo. Está bastante claro, bastante tranquilo. ¿Y por qué los autos subieron muy por arriba, 80%? Digo que por arriba de la inflación del 55% y por arriba del dólar oficial que subió 22%. Y porque realmente hay muchas cuestiones aledañas al producto, al valor del auto. Por ejemplo, el flete aumentó en el mundo. Traer un contenedor de afuera valía $2.000, hoy vale 10.000. Las autopartes han aumentado mucho. El tema de las paritarias para las fábricas hacen que los aumentos, eso también le repercute en el aumento del auto y así sucesivamente. Por ahí fue un poco por demás, sí, se puede discutir, pero lo importante acá es que el consumidor, hoy por hoy, no es porque yo me dedique a esta actividad, hace que comprar un auto de ya hace un par de años, desde la pandemia para acá, sea muy redituable para la gente. Porque hoy, como te digo, hoy querés acercarte a comprar un Peugeot 208, por nombrarte un auto, tenés 2 millones de pesos de crédito y a una tasa muy por debajo de la inflación. Entonces eso hace que la gente se aboque o se decida por comprar un auto. Lamentablemente no hay los autos que quisiéramos tener, hay bastante demanda y poca oferta. Las fábricas están con ese problema. Lo del gobierno es entendible también porque está tratando de que las terminales fabriquen más, que eso está sucediendo para poder exportar, para poder hacer que la balanza le dé positiva. Así que bueno, esa es la situación que tenemos hoy. Horacio Jack, gracias. Ahí estaba de nada, dueño de una concesionaria de auto contando cómo era la situación del sector y todo el tema del faltante de dólares y también de autos, de dólares y de autos. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos hablamos del bono, hablamos de lo que está sucediendo con el 1 de mayo. Atención que hay una pulseada grande por la calle. Vamos a hablar también de la interna de Juntos por el Cambio, que sigue dando que hablar, y lo que ha pasado con el factor Milei, ¿no? que de alguna manera redefine todo el escenario político de la oposición. Bueno, dos temas. Uno, lo que está pasando con el bono de emergencia y otro, la pelea por la calle el 1 de mayo, ¿no? Donde va a haber movimientos sociales de izquierda, del oficialismo bancando a Alberto Fernández y la cámpora, obviamente, mostrando nuevamente en la calle despliegue como mensaje al presidente. Sí, contamos primero lo del bono de emergencia. A ver, ayer hubo una cola, una fila virtual que se había desatado en la página del ANSES con casi 2 millones de personas esperando para entrar a la página de ANSES a la parte del formulario, ni siquiera para cargar los datos. O sea, casi 2 millones de personas para entrar. Bueno, eso hoy ya se liberó finalmente y hoy se está ingresando con normalidad. Hubo comunicación por parte de ANSES para que se libere el tema del flujo de ingresos durante el horario pico. Se envió mucho a los beneficiarios, a los posibles beneficiarios para que ingresen en los otros horarios. Hoy Fernanda Raberta salió a decir, bueno, la página está abierta a las 24 horas los 7 días, no hace falta agolparse. Con lo cual, hoy entras y no hay fila, no hay cola para entrar y para llenar los datos. Es por lo menos una buena noticia, pero si ayer había 2 millones de personas esperando... ¿Hay tiempo hasta el 5 de mayo o hasta el 7 de mayo para inscribirse? Ahí recuerdo los tiempos, pero bueno, acá, recordamos hasta el 7 para quiénes son. 7 de mayo. Monotributistas sociales, monotributistas categorías A y B, trabajadores informales y empleados de casas particulares. Recordamos que en el caso de los jubilados no tienen que anotarse, ¿sí? A partir del 5 de mayo, ANSES va a informar la lista de beneficiarios y la primera cuota se cobra desde el 19 Desde el 19 de mayo es una primera cuota de 9.000 pesos y otra en junio. Esto es importante, el que recibió la queja de los movimientos sociales. Va a haber entrecruzamiento de datos con la FIP, tanto de patrimoniales como de consumo. Por eso es que no lo cobran automáticamente aquellos que habían recibido la IFE en su momento. Bueno, las organizaciones sociales pedían que fuera de esa manera, universal para todos. No va a ser así, va a haber un entrecruzamiento. Esperamos un segundito, ahora hablamos de lo de la calle este 1 de mayo y quiénes son los que van a movilizar. Hablemos un poco de lo que está pasando en la oposición, que se ha movido mucho el tema
de Milei en el medio de la interna de Juntos por el Cambio. Nosotros mostramos la encuesta esta de Opina Argentina, que muestra un nivel de intención de voto de Milei de 20 puntos. Es decir, peleando ahí un tercer espacio muy relevante. Y la idea de que ese espacio disputa mucho voto de Juntos por el Cambio. Si no, Juntos por el Cambio estaría todavía mucho más arriba, digamos, ¿no? Y eso ha generado, bueno, en Juntos por el Cambio, por un lado la intención de cerrar fila, pero por otro lado se ven las diferencias. ¿Es posible que Macri salga a correr y vaya de candidato 2023 tratando de evitar esa fuga del voto hacia Milei? Es decir, todos están viendo esto, que el oficialismo está con 25%, techo de 30% de intención de voto, el oficialismo. Y que las opciones de la oposición sumadas están superando el 50%. Entonces todos quieren ver, bueno, cuál va a ser el candidato 2023. ¿Mauricio Macri puede ser candidato? Sí, puede ser candidato. ¿Puede ser candidato? Sí, yo creo que sí. Además, hace menos de un año sacó un libro que llamaba Primer Tiempo. En alguien del fútbol y de la política, hablar de un primer tiempo sugiere la existencia de un segundo. En segundo lugar, llama la atención que todos Juntos por el Cambio se haya reunido para tratar el tema Milei con nombre y apellido. Están, yo no sé si voluntaria o involuntariamente, pero haciendo de jefe de campaña. Se reúnen todas las fuerzas, lo podrían haber tratado en abstracto el tema, podrían haber dicho, para hacer una coalición política con otra fuerza, los integrantes tendrán que actuar por unanimidad. No, dijeron, Milei, Digo, ¿qué más quiere Milei? Que es lo que quisiera cualquiera, que el otro hable de vos. ¿No? Entonces, digo, ese me parece un elemento. Y creo que el temor de Juntos por el Cambio es que Milei oficie desde el punto de vista electoral, obviamente no ideológico, de lo que pasó con Massa entre el 2013 y el 2015 respecto al peronismo. Que alguien desde un universo parecido, con algunos parecidos de familia, etc. Divida la oposición. Exactamente, divida la oposición, que en última instancia es la esperanza que puede tener, ¿qué hablamos? ¿De Frente de Todos para el año que viene o de Unidad Ciudadana de nuevo? Que es algo que también hay que incorporar en la mesa del análisis. Ahora, porque la también, pregunta de Carlos que me había hecho... Si Macri juega, ¿es posible que juegue Cristina en el 2023 también? Bueno, yo creo que hay muchos, uno cuando conversa con muchos kirchneristas te dice, mira, dividir el liderazgo de la gestión demostró ser una mala decisión. A los efectos prácticos no resulta. El poder vicario se puede replicar los próximos 4 años. Vos venís ahora de una sociedad que te demanda liderazgo. ¿Te imaginás? A ver, todo es pensable e imaginable. ¿Vos te imaginás que estemos dentro de unos meses diciendo a quién elegirá Cristina? Y uno dirá, ¿por qué no a ella? Si después de un 60%, digamos, de imagen negativa, tiene todavía un 30%, a lo mejor redondeando, ¿no? Por supuesto, de intención de voto firme. Y si la oposición se divide, bueno, es llegar al balotaje, pero en última instancia es perseverar en un esquema diferente al que fracasó en estos años. ¿Cuál es la novedad con todo esto? Candelaria, No. Pablo, declaraciones de los miembros de Juntos por el Cambio. Sí, eso hay encontronazos todo el tiempo, ¿no? Lo último, lo de Patricia Bullrich diciendo que no le dieron tiempo para hablar sobre Milei en el marco de la reunión que tuvieron para hablar de Milei. Ahora, yo quería preguntarle a Marangoni, si se imaginan un escenario, ¿qué pasaría si Patricia Bullrich diera el salto y se fuera con Milei, que es un escenario que barajábamos ayer? ¿Quedaría un escenario político de partidos políticos de 3/3? Podría ser, ¿por qué no? Imagínate que los sectores que se denominan alcoholes de Juntos por el Cambio, incluyéndolo al propio expresidente, digan, mira, si Milei no garantiza un caudal igual o superior al del radicalismo, bueno, ¿por qué no concentrar ahí una coalición y en última instancia que otros se hagan su tercera vía o camino del medio? De hecho, me parece que no es solamente ciencia ficción. Hace 2 o 3 semanas comentábamos en este mismo programa la reunión en la casa de Urtubey, entre Urtubey, el gobernador de Córdoba, el gobernador Morales, etc. Frigerio. Así que hoy me parece que está abierto, insisto, nadie puede a un año vista una elección jugar cómo va a terminar. Vos sabés que eso puede plantear, estábamos hablando con Gustavo Marangoni, él decía, bueno, hoy el factor Milei lo que está expresando es un enojo muy grande con los políticos. Indudablemente. Con, obviamente, el actual oficialismo y también en parte con Juntos por el Cambio,
porque se ha convertido también parte del establishment político, digamos. Pero No, Milei lo su- rescata a Macri. Fíjate que a Macri lo Macri rescata. lo rescata. No, pero Hubo- lo que pensaba, ahora das información, Sí, Pablo, de lo que hay con este tema. Lo que pensaba es que si tenemos un 2023 con Cristina, Macri y Milei, aún suponiendo, hoy las encuestas están Juntos por el Cambio como posibilidad de que pueda liderar eso. Ojo que acá después hay que gobernar. Y lo que ha mostrado que le pasó en gran medida a Alberto Fernández también, más allá de los desmanejos propios, es que la sociedad te da un tiempito y después te empieza a pasar factura también por la mochila que llevabas atrás de 12 años de kirchnerismo. Y seguramente lo que le va a pasar a Juntos por el Cambio, si no logra una renovación, de equipo económico, de caras, lo que intentó hacer Larreta, y que todavía piensa que puede hacer, ojo que si no le invocan a la situación económica rápidamente, también la sociedad no va a dar mucha luna de miel. Porque estamos hablando de todos dirigentes políticos que ya han tenido su chance. Preguntale a Boric en Chile cuánto tiempo te dan de luna de miel. Bueno, y eso que es un dirigente político nuevo. Escuchame, todavía no se estaba terminando de probar la banda presidencial y ya había visto cómo caía 10-15% su imagen positiva. Y respecto de Milei, digo, fijemos lo que pasó en otras geografías. Cuando Trump comenzó su campaña allá lejos de Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, se miraba y se decía, son personajes, son caricaturas que no pueden coronar. Con esto digo, no hay que subestimar ni contextos ni protagonistas. Por en la eso política. insisto con esto, ¿no? En el año y medio que queda, el kirchnerismo, que es el mayor accionista del Frente de Todos, ¿qué quiere? ¿Construir un relato de cara a la elección o quiere cambiar las cosas desde adentro? Porque cuando pide por la cabeza de Guzmán, ¿qué quiere? ¿Construir un relato o quiere hacer kirchnerismo en la política económica para el año y medio que queda? Me parece que esa es un poco la cuestión. Tendría que tener, y es una respuesta a lo mejor más de Maxi que para mí, pero tendría que tener en gatera un equipo económico guardado que lo anuncie, no sé, dentro de unos días cuando se conozca el índice de inflación y presente un programa que genere una confianza que revierta las expectativas. Con lo cual te estoy diciendo, me parece que está pensando más en el 2023 que en el 2022. Mirá, sin reserva en el Banco Central, es decir, ¿qué haces? ¿Qué podés hacer? Digamos, no podés hacer lo que hizo Cristina en la última gestión de gobierno. Es decir, pararse con todo con el cepo y repartiendo los dólares. No tener reserva en el Banco Central. Entonces estás en una situación muy difícil y seguramente el problema que hoy tiene también el kirchnerismo es que nadie tiene recambio para Guzmán. Es decir, que Álvarez Sagi te lo veta el FMI y obviamente un candidato propio de Cristina. ¿Y no te da la sensación que Guzmán se mueve sabiendo eso? Y sí, Guzmán está a sus anchas. Hoy los tiene a todos... los tiene, algunos dicen somos rehenes de Guzmán. Esto me lo dijo una figura fundamental del Frente de Todo. Nos tiene de rehén. Bueno, vamos a ver si en algún momento esa dinámica sale. Vuelvo a lo de Milei y cierro, Gustavo, con vos. ¿Qué información tenés el día después de ese comunicado de Juntos por el Cambio? Tres miradas contrapuestas. Por un lado, los halcones del PRO, y la saco en esto a Patricia Bullrich, que tiene esa mirada de... Ella plantea esto de que no pudo discutir el tema. Los halcones del PRO muy rechazando a este comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y diciendo que ellos tienen una buena relación con Javier Milei y que quieren poder sostenerla y que quieren poder incorporarlo al espacio. Estamos hablando, por ejemplo, de dirigentes que quizás son menores, pero por ejemplo Waldo Wolf, ¿sí? Uno de los que más quiere acercamientos con Javier Milei. Por otro lado, salió muy fuerte Elisa Carrió. Te voy a leer el textual. Muchos con igual discurso que Javier Milei generaron terribles dictaduras en Europa. Y Elisa Carrió comparando a Milei prácticamente con Putin, con Trump, con Bolsonaro. Eso muestra un poco quiénes fueron los que impulsaron este rechazo a Javier Milei. Y otra cuestión que Elisa Carrió dice, Milei nos está copiando el discurso a nosotros porque ella también se siente como parte de este discurso de la libertad. Y por el otro lado, ¿cómo se recibió en el sector de Javier Milei? Se recibió con mucha simpatía este comunicado. Lo que decía Marangoni. Este comunicado. Plantean que lo están poniendo arriba del escenario, que le están haciendo campaña presidencial. Que lo gratis. suben a las grandes ligas. Lo suben a las grandes ligas. Atención, entonces ellos, la verdad que dentro de lo que es el espacio de Javier Milei, lo recibieron con mucha satisfacción porque los pone a jugar en un escenario que hasta ahora no estaban. Te hago una última pregunta, Gustavo, y tomo la encuesta de Opina Argentina respecto a cuáles son los techos electorales
hoy de los dirigentes del oficialismo, ¿no? Recordemos, Opina Argentina es una encuestadora que suele encuestar para el oficialismo. Es decir, que esta encuesta la tiene el gobierno. La placa siguiente. ¿Cuáles son los techos electorales? Fíjense lo que están viendo todos en la oposición. Que el techo electoral hoy de Cristina, quien la vota o la podría votar, está en el 29%. Pongamos a pleno, así se ve bien. Y el techo de Kicillof y de Alberto Fernández incluso está un poco por debajo de eso. Entonces, claro, que están viendo los dirigentes de la oposición, que los techos electorales de los dirigentes de la oposición, por lo menos en este momento en las encuestas, están mucho más elevados. De hecho, fíjense, ¿quién vota y podría votar a Bullrich? Y está en 42%. Larreta está en 46%. Todos están. Macri está un poco más bajo, 39%. Y Milei 47%. Milei hoy es el que tiene el mejor techo, digamos, en esta encuesta, ¿no? El techo más alto, sí. Claro, pero después hay que ver si eso se traduce en votos efectivos. Bueno, pero hoy lo es el escenario. lo que estoy queriendo plantear es, todos están viendo que efectivamente hay una oportunidad para la oposición en la próxima elección y por eso empiezan las disputas. Ahora, a la hora de gobernar, ¿no debiera haber también una redefinición en términos ideológicos y de ideas? Porque si en Juntos por el Cambio está Elisa Carrió, está el radicalismo, que tienen ideas diametralmente opuestas a las que plantea Milei, pero también las que plantea Macri, que sugirió la privatización de aerolíneas. Entonces, ¿eso no es un problema a la hora de gobernar? Esto que dice Milei, dice, unámonos ideológicamente. Si Macri piensa eso, bueno, vayamos a una interna Macri-Milei. ¿Vos crees que es factible en la Argentina? Quizás diría casi necesario, porque así comenzamos el programa. Decíamos, acá armar gobiernos, loteando ministerios, poniendo ministros que tienen desavenencias con viceministros, con secretarios y subsecretarios de Estado, todo en función de contener. Creo que ya lo habíamos mencionado en una oportunidad. Hay tanto esfuerzo en el concepto de contener que te olvidas de los contenidos. Entonces, cuando tenés que gobernar, si esa contención te debilitó y te llevó a aceptar cualquier contenido, te cuesta después traducir la gestión en la cotidiana. Ahora, guarda con algunas cosas que estamos dando por supuesto. Yo digo, a priori uno diría sí, Milei tiende a capturar más votos de Juntos por el Cambio que del Frente de Todos. Ahora, cuando vos observás el mapa de cómo le fue efectivamente en la ciudad de Buenos Aires, sacó el 17% promedio desde Lugano a Recoleta. Sur, claro. Entonces yo digo, guarda, porque si el estado de escepticismo y de bronca sigue creciendo, puede recoger de lugares. Mira, termino con esto. La fuerza de Marine Le Pen se nutre, como la de su padre en su momento, se nutría de muchos excomunistas desencantados. Vos podés decir, ¿cómo? Le Pen de la derecha tomaba parte del comunismo desencantado. Está súper probado sociológica empíricamente. Gustavo, gracias. Siempre muy interesante escucharte. Tenés un datito del tema Vicentín que sigue dando vuelta. Sí, habíamos adelantado, Maxi, que ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, se iba a quedar con esta emblemática empresa que tanta bataola, ¿te acordás? Hará un año y medio más o menos cuando decidieron expropiarla, generó. El dato es que ahora Bunge, una empresa de origen argentino, gravitante en el comercio internacional de granos, también se suma al club de las empresas que controlarían Vicentín. Es ACA, Bunge y, por supuesto, Viterra, que era la tercera empresa que tomaría el control de Vicentín. Parece que está todo encaminado para que se quede en manos de estas tres empresas. Es decir, en manos privadas, pero en un consorcio de empresas que asumen la administración y la propiedad de Vicentín. El control. Falta la segunda etapa de aprobaciones, que es que más del 67,7% de los acreedores aprueben, pero el consenso estaría. Vamos a la tanda, ya volvemos. ¿Qué pasa el 1 de mayo? A ver, ¿qué pasa el 1 de mayo y qué pasa mañana también? ¿Por qué? Porque en la previa del 1 de mayo, Día del Trabajador, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, junto a su rama sindical, organiza un acto en Varadero, que va a estar auspiciado, es un acto que uno de las puntas y de los troncos de ese acto son las 62 organizaciones peronistas. Se espera ahí la presencia de dos figuras claves, Máximo Kirchner por un lado y Pablo Moyano por el otro. Y se espera especialmente que Máximo Kirchner pueda hablar y dar un mensaje que se supone que va a ser otra vez en torno a la interna. Paralelamente, al día siguiente, el 1 de mayo,
van a estar las organizaciones sociales, los movimientos sociales cercanos a Alberto Fernández, van a estar concentrándose en 9 de julio y Avenida de Mayo. Va a ser a partir de las 10 de la mañana y se va a hacer un acto central a las 14 horas. ¿Quiénes van a estar ahí? Bueno, esto está organizado fundamentalmente por los movimientos sociales, El Evita, Barrios de Pie, pero una novedad, que aparece también el movimiento que lidera Juan Grabois, la CETEP de Juan Grabois. Perdóname, no entendí. ¿Cuál es el acto de apoyo a Alberto Fernández? Es ese mismo, es el de los movimientos sociales cercanos a Alberto Fernández, liderados por el movimiento Evita, por Barrios de Pie, pero que se suma también, por eso te digo que hay un dato para tener en cuenta, se suma también el movimiento de Juan Grabois, que habitualmente es crítico a Alberto Fernández, pero se suma también pidiéndole, entre otras cosas, el mayor reconocimiento a la economía popular. Por otro lado, las organizaciones de izquierda, el domingo, el 9 de julio y Avenida de Mayo, se concentran un poco más temprano y van marchando a Plaza de Mayo, donde van a hacer un acto central a las 15 horas. Van a hablar los principales dirigentes de la izquierda. ¿Y va a estar Máximo Kirchner dónde? Máximo Kirchner va a estar el sábado en el acto no va a ir de al Varadero. acto, no va a ir al acto de apoyo a Alberto Fernández. Ningún kirchnerista va a estar en el acto de Alberto Fernández. Tampoco va a estar la CGT, que no se va a meter. Dice que no es un momento. La CGT, perdón, la otra rama de la CGT, la de Daer, tampoco va a estar en el acto de Alberto Fernández, ni en el de la CGT dura. Ellos dicen, el planteo es, Pero no es un momento ¿Pablo Moyano sí lo va a apoyar? Pablo Moyano va a estar el sábado en Varadero con Máximo Kirchner. En la protesta, digamos. En el contraacto bueno, sería. A ver, contame eso de las escuelas en Esteban Echeverría. Dame el enunciado que no tengo acá los papeles. Sí, a ver, básicamente es un acto, cierran el programa Escolas Ciudadanía de Mercociudades. Son 100 jóvenes de entre 18 y 25 años de 15 ciudades de distintos países de Latinoamérica. Los que están encabezando el acto son Juan Mansur, Fernando Gray y José María del Corral, que cierran este programa de Escuelas Ciudadanas de Mercosur. Bueno, José María del Corral es el hombre del Papa para armar todo este tema de las escuelas de las escuelas de ciudadanía. Y Fernando Gray es el intendente de Esteban Echeverría. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? Buenos días. La verdad que te agradezco mucho la comunicación y contarte que Mercociudades es una red de 364 ciudades de toda Latinoamérica, donde están ciudades muy importantes como la ciudad de Montevideo capital, Asunción, Sao Paulo, La Paz, es todo Latinoamérica, y los alcaldes, los intendentes de estas ciudades nos nucleamos en una red para lograr objetivos en común, ya sea de financiamiento, de asistencia, de capacitación y demás. Entre esas actividades que tenemos en este momento, Mercociudades, la presidencia la tenemos de Esteban Echeverría, hemos celebrado distintos convenios, y un convenio que para nosotros es fundamental es el acuerdo con escuelas ocurrentes. Por eso estoy acá con José María del Corral, donde todo lo que tiene que ver con juventudes es un área fundamental, teniendo en cuenta las problemáticas de nuestras regiones y de nuestros gobiernos locales. En ese contexto han venido 100 jóvenes de las distintas ciudades, Mercociudades nuclea ciudades de 10 países, en total son 120 millones de habitantes, y de estas 10 ciudades han venido a Esteban Echeverría para estar varios días discutiendo, debatiendo y generando propuestas, que esas propuestas son alcanzadas a nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de gobernar estas ciudades, para ir viendo cómo mejorar o cómo incluir temas en la agenda diaria de gobierno. Y la verdad que ha sido muy provechoso, muy bueno, porque esto es una gran iniciativa que se lleva a través de escuelas, que ahora te voy a pasar con José María para que te pueda contar mejor. Y como hoy lo decía José María, la verdad que tenemos representantes de todas las religiones, de todos los credos. Ha estado la iglesia ucraniana, la iglesia católica, el obispo auxiliar. Está bien. A ver, intendente, un segundito. Sí, a ver si puedo hablar un segundo con... Sí, cómo no, con todo gusto. Con José María te paso. De escuela le quiero hacer una sola pregunta y después le quiero hacer una pregunta a usted, ya está al intendente Gray, porque obviamente está un poquito movida la economía argentina y la política y la interna del oficialismo. Hola. Hola Maxi, ¿cómo estás? José María. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, ¿esto es para que los chicos estudien? ¿Es para que los chicos se integren al mercado laboral? ¿Qué es esta iniciativa de la cual se ha comentado tanto que impulsa el Papa en distintos países? Esto es como hace 30 años para que los chicos puedan agarrar el micrófono, para que los chicos dejen de mirar o que nosotros los llevemos a mirar Ezeiza
o a sacar el pasaporte de un abuelo. Esto es para, como dijeron recién ellos, para poder darse cuenta que educar es ante todo que nosotros generemos un espacio para que ellos puedan hablar, pero no solamente hablar desde la cabeza, sino hablar del corazón. Hoy, y no es algo romántico, hoy los chicos lloraron, hablaron de lo que les duele en cada una de las ciudades. Esta película es la que no se ve generalmente en donde miramos de arriba. Por eso hace 30 años empezamos con Bergoglio este caminito, un caminito de hormiga. Lo empezamos en una ciudad que fue Buenos Aires, hoy está en 190 países del mundo, y nos alegra porque lo hicieron ellos posible. Esta red sigue creciendo por ellos y para ellos. Bien, bien. En otro momento vamos a hablar más en extenso. Me interesa mucho el tema y en particular, bueno, cómo funciona en países donde hay una situación muy alarmante y la propia Iglesia lo ha denunciado desde el punto de vista social y económico, ¿no? ¿Cómo está funcionando, cómo está funcionando eso cuando hay chicos que, bueno, que tienen dificultades muy grandes para ingresar al mercado laboral, que reciben una ayuda social y no se pueden integrar al trabajo? Bueno, algo muy pesado que está sucediendo en la Argentina. Sí, fíjate que recién estaba el embajador o representante del gobierno de Paraguay acá y hablábamos, los chicos, para los que no saben, en Paraguay no se podía hacer jornada extendida en las escuelas públicas, solamente en las privadas. Y los propios adolescentes se organizaron en su tiempo libre y llevaron a las escuelas primarias más vulnerables deporte, arte y tecnología. Y no solamente lo llevaron adelante ellos, sino que el propio BID demostró a través de una evaluación de calidad que fue mucho más importante eso que las recetas que venían de los ministros de Educación. Por lo tanto, los chicos nos están mostrando hacer realmente políticas públicas. Y en ellos, ¿sabes qué? Hoy quedó claro que no hay grieta. Bien, José María, gracias. A ver, Intendente Grey, antes de despedirlo, ¿usted está dentro de los que apoya a Alberto Fernández o los que quieren que cambie de rumbo a Alberto Fernández? A ver, Maxi, mira, estoy en otro ámbito hoy porque estoy en el ámbito del presidente de Mercociudades, con lo cual estoy hablando en representación de 364 ciudades. Pero bueno, me pongo nuevamente el saco de intendente de Esteban Echeverría. Yo quiero lo mejor para mi país. Quiero la unidad, quiero que haya diálogo, quiero que haya respeto, quiero que haya consenso. Y yo estoy para sumar y no estoy para estar de un lado ni del otro, sino estoy para formar mesas, pero mesas de trabajo. Mesas donde realmente tengamos iniciativas, no, está bien, propuestas. Pero se lo pregunto, Intendente, porque hay una sociedad que está realmente azorada, viendo una situación muy delicada desde el punto de vista económico y claro, un gobierno en el cual se pelean por el rumbo, digamos. Esa pocas veces se vio en el peronismo desde el regreso de la democracia. Antes sí, ¿no? Pero desde el regreso de la democracia se sabía quién lideraba y se sabía cuál era el rumbo. Uno podía estar de acuerdo o no, pero se sabía cuál era el rumbo. Este gobierno tiene un pequeño problema de no definir el rumbo, ¿no? A ver, por eso yo no estoy para la pelea, yo estoy para trabajar en esto acá, juntar chicos y decir, bueno, a ver, ¿qué propuesta vamos a hacer? ¿Cómo hacer para que la sociedad esté mejor? Hoy, Maxi, yo te escucho y te veo, los problemas vos los conocés, la gente los conoce, tenemos problemas de inflación, de inseguridad, de desempleo. Yo estoy para discutir eso, no para discutir quién va a la plaza, quién hace el acto más grande, quién lleva más colectivos y quién pone más choripanes. No, para eso a mí no cuente conmigo porque yo en esa no estoy. Yo estoy para ver, a ver, cómo se baja la inflación, cómo se genera empleo, cómo hacemos para que no nos entre la droga en los barrios, cómo hacemos para mejorar la seguridad. Los temas de todos los días que son los temas que me corresponden a mí. Está bien, está bien. Me dio una definición de la disputa que va a haber este domingo, digamos, entre los distintos actos del oficialismo. Sí, que no voy a participar de ninguno, porque los actos esos están alejados de la gente. Ahí está clarísimo esa definición. Poneme la pelea por la calle el 1 de mayo. Gracias, José María del Corral. Gracias, Intendente Grey. Poneme que quiero cerrar con eso. Es la misma definición de la CGT. En el momento el clima no está para participar de ninguno de los dos actos, ¿no? ¿No? Te lavo las manos. Intenta diciendo que los actos, viste, es una demostración. Se quieren demostrar a ver quién reúne más gente el 1 de mayo, ¿no? Y quién apoya a Alberto Fernández y quién le marca que tiene que corregir el rumbo. Esa va a ser la pelea en la calle entre el sábado y el domingo dentro del propio oficialismo. Nos estamos yendo. Quédense con Mariana Contartesi y con Roberto Funes. Chau, pásenla bien.